En el siguiente caso, el asiento sería de la siguiente manera. Bien, en el caso que tuviéramos que pagar 55.000 euros, tendríamos una pérdida, porque nosotros hemos calculado que íbamos a pagar, o hemos estimado que íbamos a pagar 53.000 y pico euros, y ahora tenemos que pagar mucho más. Bien, por lo tanto, el asiento de pago sería de la siguiente manera. Aquí, como siempre, ya sería la subcuenta 5295, provisión a corto plazo por actuación, a corto plazo por actuaciones medioambientales. El total de lo que se supone que debíamos ahora va en el haber. Recordad que cuando hay desfases en este caso, cuando hay desfases, aquí se supone que pagamos 53.000 y aquí va a salir 55.000. Aquí no podéis cambiar, recordad que no podéis cambiar la subcuenta. Aquí no podríais poner 55.000 euros y después salen de mi caja o banco 55.000 euros. No, recordad que si hay desfases de este tipo, que en una subcuenta aparece tanto dinero, pero realmente vamos a pagar más o menos, ese desfase, recordad lo que no se cambia, recordad que no se cambian en la subcuenta. Las subcuentas ya tienen que permanecer iguales. Lo que se cambia o lo que se modifica o cómo se hace esto, se hace en el asiento, ¿vale? Recordarlo. Entonces, estos supuestos 53.800 euros que íbamos a pagar ahora van en el debe, porque mis deudas desaparecen y las deudas desaparecen en el debe. ¿Y por qué desaparecen? Desaparecen porque yo voy a pagar. Entonces, y desaparece porque voy a pagar, sale de mi caja o banco, sale el dinero, todo lo que sale de mi empresa va en el haber, en este caso que sale de mi empresa, el dinero para poder pagar. Y como vemos, aquí hay una diferencia entre el debe y el haber, y para que cuadre el asiento, el debe tiene que ser igual al haber. Aquí hay una diferencia, por lo tanto, estos 1.200 euros ahora van en el debe. ¿Por qué? Porque la suma de esto y esto te tiene que dar 55.000 euros. Y esos 1.200 euros son un gasto para la empresa, es un gasto excepcional que nos ha aparecido haciendo los cálculos. Y por eso se contabiliza en el debe, porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe y que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Y esto es un gasto excepcional que nos ha aparecido al calcular nosotros mal o estimar mal esa provisión. Y así es como se contabilizaría este pago final de la provisión medioambiental. Teníamos la deuda a largo plazo, teníamos ya una deuda, ya esta era a corto plazo, la deuda iba en el haber, porque las deudas cuando nacen en el haber, y ahora esa deuda la vamos a pagar, y cuando la deuda desaparece en el debe. Desaparece porque vamos a pagar y todo lo que sale de mi empresa va en el haber, que sale de mi empresa el dinero, y ese desfase entre esto y esto en este caso se pone en el debe, porque la suma de esto y esto nos tiene que dar igual a la suma a 55.000 euros. Y estos 1.200 euros se consideran un gasto para la empresa, y por eso va en el debe. Y así es como se contabilizaría todo este ejercicio. Bien, una vez hecho esto, yo le daría a grabar asiento y seguiríamos grabando haciendo otros asientos. Yo le voy a dar aquí a salir y grabar asiento. Y así es como se contabilizan todas las provisiones, o en este caso, cómo se contabiliza la provisión por actuaciones medioambientales, cómo se contabiliza el exceso de provisión. Y si os dais cuenta, después de ver los demás, si habéis visto los demás tutoriales de provisiones, se contabilizan todos de la misma manera. Todos son prácticamente iguales. Y así es como se contabilizarían estas provisiones. Y este ha sido el tutorial. Y creo que ya he acabado con todos los tutoriales de provisiones. Creo que ya está todo, más o menos todo visto en las provisiones. Si pagamos de más, si pagamos de menos, si hay un exceso de provisión. El caso peculiar, también he visto ya entonces el caso peculiar que tiene el coste de desmantelamiento. Y también las operaciones, hemos visto las operaciones, o sea, provisiones por operaciones comerciales, creo que también eran peculiares. Y creo que más o menos todas están vistas. Todas
que todas están vistas. Antes de acabar, os digo una cosa. Las provisiones en la pequeña o mediana empresa, no se suelen hacer mucho, ¿vale? Son obligatorias, supuestamente son obligatorias, porque así lo establecen los principios contables, pero no se suelen hacer, sobre todo cuando son pequeñas cantidades. En el caso de impuestos, en el caso, sí, sobre todo caso de impuestos, o casos de, en el caso de garantías, que ya hemos visto también. Hacer esto, pues normalmente la gente no lo suele hacer. Si tenéis un gasto futuro muy elevado, una provisión muy elevada, sí es aconsejable y sí lo tendríais que poner. Si tenéis 50.000 euros en gastos por actuaciones medioambientales, eso sería obligatorio que lo pusierais, porque si alguien quiere ver las cuentas reales de la empresa, porque quiere comprar la empresa o lo que sea, tiene que saber que esa empresa en el futuro va a tener 50.000 euros de gasto, ¿vale? Entonces, cuando son cantidades importantes, 3.000 euros, 4.000, yo ya lo pondría. Sería obligatorio que hicierais estas provisiones, porque no es que podáis o no podáis, que en principio son obligatorias. Pero ya para pequeñas cantidades no se suelen, en las pequeñas o medianas empresas, en la vida real, no se suelen hacer para pequeñas cantidades. Ya obviamente digo que si tenéis cantidades importantes, sería mejor que la pusierais. Y además porque cuanto más gasto tiene la empresa, menos impuestos paga. Pero claro, la gente que lleva una empresa pequeñita y lleva una contabilidad, hacer esto y cada cierto tiempo hacer la reclasificación, ahora sumarle, ahora restarle, es un poco engorroso. Y directamente, si son cosas pequeñas, por ejemplo en el caso de las garantías, si son 1.000 euros, lo pasas por alto, haces la factura, haces los gastos y ya está, no te preocupas de más. Pero si ya son cantidades importantes, sí es obligatorio que lo pongáis. Y eso sí que ya es lo último que quería decirles sobre las provisiones, ¿vale? Que en la vida real, en la vida práctica, las pequeñas o medianas empresas lo hacen poquito, realmente. Lo hacen poquito porque son pequeñas cantidades. Algunas son pequeñas cantidades y no merece la pena. Ahora reclasifico, ahora lo pongo, ahora hago un exceso de provisión, ahora estimo más, ahora estimo menos, y así. Entonces la gente se evita problemas y si sale algún gasto, siempre se pone, si sale algún gasto extraño, pues normalmente siempre se pone como gastos excepcionales. Es lo que hace todo el mundo. Cuando hay un gasto así muy extraño, gastos excepcionales. Y listo, ya está, y lo metéis. Y después, si viene el de Hacienda, pues os buscará, os pedirá los papeles, os pedirá toda la documentación para saber de qué es ese gasto excepcional. Si lo convencéis bien, si no, vais a tener problemas. Pero bueno, normalmente es lo que la gente suele hacer. Se le mete así como gastos excepcionales y listo. Y eso sí, ya es lo último que tenía que decir sobre las provisiones. Ahora, eso sí, este ha sido todos los tutoriales de contabilidad. Esto es todo y nada más.